damos la bienvenida a todos los que nos están viendo en este programa. Mi nombre es Berenice y estoy muy feliz de estar aquí con ustedes compartiendo un estudio más de la lección de Escuela Sabática. La lección que vamos a estudiar hoy es la correspondiente al sábado 11 de febrero del 2023, titulada Bondad contra indiferencia. Es la lección número 6 y me gustaría leerles un pequeño versículo antes del estudio de la lección, que dice así: «Cuán grande es tu bondad que has guardado para los que te temen, que has mostrado a los que esperan en ti, delante de los hijos de los hombres». Salmos 31:19. Qué grande que es la bondad de Dios hacia nosotros, ¿verdad? Y en contraste, qué grande que es a veces nuestra indiferencia hacia Él y hacia nuestros semejantes. Y de esta lucha va a tratar la lección que tenemos para hoy. Prestemos mucha atención porque puede ser de gran ayuda para nuestra vida. Pero antes vamos a hacer una oración. Padre Celestial, te damos gracias por tu bondad, te damos gracias porque enviaste a tu Hijo para morir por nosotros y te pedimos que en este día nos ayudes a entender el mensaje que tienes para nosotros, que podamos guardarlo en nuestro corazón y lo podamos poner en práctica. Te pido por todos los que escuchan esta lección para que también puedan permanecer en tus caminos y sigan buscándote cada día más. En nombre de Jesús, amén. Bienvenidos, mis queridos hermanos, a un estudio más de la Escuela Sabática. Hoy tenemos una hermosa enseñanza. Y el libro de los Salmos, en el capítulo 31, versículo 19, dice lo siguiente: «Cuán grande es tu bondad, que has guardado para los que te temen, que has mostrado a los que te esperan en ti, delante de los hijos de los hombres». Mis hermanos, sin Cristo, nada podemos hacer. Él es nuestro Maestro, que nos ilustra y nos ayuda a cambiar nuestra forma de ser y también nuestra forma de pensar. Solamente mirando el carácter de Cristo nos transforma a su imagen. Y su gracia cambia nuestro corazón. El tema para hoy, mis queridos hermanos, lleva por título Bondad contra indiferencia. Gracias una vez más por compartir con nosotros estos hermosos mensajes. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos y cada uno de vosotros. El tema tiene dos puntos interesantes que vamos a desarrollar. El primero dice bondad genuina y el segundo, maravillosa amabilidad. Así que vamos a dar inicio al desarrollo de la lección. La primera pregunta dice lo siguiente: ¿qué orden se dio a los israelitas con respecto a los necesitados? ¿Qué obligación moral tenían hacia los pobres? Vamos a estudiar, mis queridos hermanos, el libro de Deuteronomio, capítulo 15, versículos 10 y 11. Mejor ayuden siempre al pobre y háganlo con alegría. Si lo hacen, les irá bien y Dios los bendecirá en todo lo que hagan. En este mundo siempre habrá gente pobre. Por eso les ordeno que sean generosos con la gente pobre y necesitada del país. Proverbios capítulo 3, versículo 27 dice: «Si tienes poder para hacer el bien, no te rehúses a hacérselo a quien lo necesite». Y Proverbios capítulo 19, versículo 17 dice: «Servir al pobre es hacerle un préstamo al Señor. Dios pagará esas buenas acciones». El título es la bondad contra la indiferencia. Pero, ¿qué es la bondad? Vayamos a conceptualizar la bondad. ¿Qué nos dice el diccionario bíblico adventista? Nos dice que bondad es la excelencia moral o religiosa. Es una virtud. La cualidad del ser humano es una virtud. Es el bien. Es lo bueno. Es lo favorable o lo conveniente. Es el bienestar o la felicidad.
es la virtud formada por todo lo que es moralmente bueno. O sea, es todo lo que posee una persona. Bondad es fruto del Espíritu. En conclusión, mis hermanos, la bondad es la inclinación que siente un hijo de Dios a hacer lo bueno o lo correcto. Es la capacidad de obrar positivamente en los demás, demostrando un carácter caritativo, compasivo, amable, sensible y considerado. ¿Te das cuenta? ¿Y qué será la indiferencia? La indiferencia es un estado de ánimo que se caracteriza por una ausencia total de rechazo o agrado hacia una persona, hacia un objeto o también hacia una circunstancia. La indiferencia es fruto de la carne. Mira, en verdad muchos en el mundo solamente son buenos con familiares o amigos, o sea, únicamente con las personas a quienes quieren. Sin embargo, nuestro Señor Jesucristo dijo que todo siervo de Dios debe ser bondadoso con quienes lo aman y también con las personas desagradecidas o con las personas ingratas, incluso hasta desconocidas. Entonces, fíjate, aquel que sigue las enseñanzas de Cristo no practica la ingratitud, sino la bondad. Y Romanos capítulo 12, versículo 17, en la Nueva Versión Internacional de la Biblia, dice: no paguen a nadie mal por mal, procuren hacer lo bueno delante de todos. Entonces, mira, aquí estamos hablando de practicar el amor al prójimo. El Señor dijo al pueblo de Israel, en Deuteronomio capítulo 15, versículos 10 y 11, no seas mezquino, sino generoso, y así el Señor tu Dios bendecirá todos tus trabajos y todo lo que emprendas. Gente pobre en esta tierra siempre la habrá. Por eso te ordeno que seas generoso con tus hermanos hebreos y con los pobres y necesitados de tu tierra. El pueblo de Dios tiene obligaciones que cumplir, tiene deberes que cumplir. Además de la generosidad y del perdón, también debe ser generoso. Ellos tenían que atender a sus hermanos. Algunos equivocadamente pensamos que cuanto más damos, menos tenemos. Pero eso no es así. El pueblo de Dios tiene el deber y la obligación moral de atender al pobre, al necesitado, al menesteroso. Eso era lo que practicaba nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cuanto más practicamos la bondad, más conocemos al Señor Jesús y se vive feliz. Aunque muchas veces estos actos no son tomados en cuenta por la sociedad, pero no se debe dejar de actuar de esa manera. ¿Ves? Todo aquel que practica la religión de Cristo debe ser un siervo de bondad, lleno de bondad. A veces pensamos que practicar la religión es solamente orar, alabar a Dios y predicar. Sin embargo, es muy necesario la ayuda al prójimo. Es por eso que, conforme vamos avanzando en la santificación, nuestros actos serán cada vez más visibles y resaltarán a la luz de las tinieblas. Leamos lo que está escrito por nuestra hermana Elena G. de White en El Espíritu de la Profecía. Ella dice: la verdadera religión es el resultado de la obra, de la gracia en el corazón, que hace que la vida fluya en forma de buenas obras, como lo hace una fuente alimentada de corrientes vivas. Eso dice nuestra hermana Elena G. de White. Mis hermanos, Cristo nos insta a practicar la bondad. Él dice
Dichosos los compasivos, porque serán tratados con compasión. Así lo escribe Mateo capítulo 5, versículo 7. Cada peldaño que alcancemos en la vida es un gran avance en semejarnos cada vez más al Señor. Viviremos conectados permanentemente con Dios. Lo glorificaremos con nuestras obras e influiremos sobre los demás para que también lo glorifiquen. ¿Te das cuenta? Proverbios capítulo 3, versículo 27 dice: no niegues un favor a quien te lo pida, si en tu mano está el otorgarlo. Mi querido amigo, muchas veces somos egoístas. ¿Sabes por qué? Porque a pesar de tener algo que nuestro prójimo necesita y nos pide, se lo negamos. ¿Te das cuenta? Entonces actuamos en contra de la bondad. Mira, mi amigo, ser bondadoso no necesariamente es dar algo a un necesitado. Ser bondadoso es ayudar también al compañero de trabajo cuando no puede hacer las cosas bien. Es alimentar a las personas que no conocen el Evangelio, a los que están presos en la esclavitud de las vanidades del mundo, a los que están enfermos. Y así, dicho en otras palabras, es poner en práctica los dones que el Señor nos ha dado. Ahora, ¿qué sucede si ayudamos al prójimo, pero después le estamos cobrando la ayuda? ¿Será correcto esto? Eso ya no sería bondad, ¿cierto? ¿Sabes por qué? Porque sus intereses no son del todo puros. En este caso ya no practicamos el amor al prójimo. Esos principios eran los que practicaban los hermanos en la antigüedad. Y también están vigentes esos principios para estos tiempos. Acuérdate, mi querido hermano, cómo era la vida de la iglesia apostólica, de la iglesia primitiva. Ellos practicaban la bondad, eran muy generosos, compartían sus bienes con los demás. Ahora, ¿te imaginas dar o hacer un préstamo a Dios por apoyar a los que de verdad lo necesitan? En verdad que Dios no necesita nada, porque Él es autosuficiente. Pero el Señor dice que debemos ayudarlos. Por lo tanto, es un préstamo para Dios. Y te has puesto a pensar si el Señor necesita algo de nosotros. El Señor es eterno, ¿no es cierto? Pero Proverbios dice lo siguiente, en el capítulo 19, versículo 17. Servir al pobre es hacerle un préstamo al Señor. Dios pagará esas buenas acciones. Mis hermanos, qué hermoso es nuestro Dios. Todo lo bueno que hagamos por el prójimo es un préstamo para Dios. El Señor premia la bondad. Él es un Dios muy justo y bondadoso. Él se compromete en este verso a pagar toda su deuda que tiene con todos los prestamistas. Es que cuando ayudamos a nuestros hermanos, no estamos perdiendo nuestros bienes, sino que estamos prestando a Dios. Y Él nos paga con muy buenos intereses, ¿te das cuenta? Prestarle al Señor Jesucristo es garantizar muchas bendiciones a cambio. Es vida y prosperidad. Es el mismo Señor Jesucristo que está con nosotros. Entonces, mis hermanos, Dios no ha descuidado al ser humano. Es verdad que esta desigualdad de riqueza ha sido consecuencia del pecado, pero Dios siempre está cuidando con cada uno de nosotros. Vamos a la respuesta. ¿Qué orden se dio a los israelitas con respecto a los necesitados? Se ordenó ayudar al pobre y ayudar al necesitado.
¿Qué obligación moral tenían hacia los pobres? Atenderlos y ser generosos con todos. Pregunta número 2. ¿Qué nos dice la pregunta número 2? ¿Qué hizo un samaritano al ver un hombre herido? ¿Por qué la relación entre judíos y samaritanos era tan hostil? Vamos a estudiar el libro de San Lucas, capítulo 10, versículos 33 y 34. Pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba el hombre y viéndolo se compadeció de él. Se acercó, le curó las heridas con vino y aceite y se las vendó. Luego lo montó sobre su propia cabalgadura, lo llevó a un alojamiento y lo cuidó. A ver, este es un ejemplo de bondad genuina. Nuestro Señor Jesucristo es nuestro mejor ejemplo de bondad. Y es que muchas veces el pueblo de Dios no cumple con las ordenanzas de Dios, que ya vimos en la pregunta anterior, ¿cierto? ¿Cómo sabemos eso? Por la parábola del buen samaritano. Y esta es una gran enseñanza de Cristo para su pueblo. ¿Qué dice Lucas capítulo 10, versículos del 30 y 37? Vamos a leerlo. ¿Qué dice allí? Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia y acercándose vendó sus heridas, echándole aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Observe el mapa. El escenario de la historia es el camino entre Jerusalén y Jericó. El camino era conocido como camino de sangre. Es que en ese lugar ocurrían muchas muertes por causa de los delincuentes. El camino se iniciaba a unos 750 metros sobre el nivel del mar y bajaba unos 1000 metros hasta alcanzar Jericó en el valle del Jordán, a 258 metros bajo el nivel del mar. Ahora, la historia es clara y muestra la bondad genuina en el actuar del samaritano. Mira, los judíos y samaritanos se odiaban. Pero te preguntarás, ¿y cómo es que los judíos, que eran el pueblo de Dios, odiaban a los samaritanos? Y la respuesta es sí, es verdad. Era el pueblo de Dios quien odiaba a los samaritanos. Se odiaban entre ellos. Pero ya ves que el pueblo de Dios es quien desconoce muchas veces el evangelio. Y es el pueblo de Dios que muchas veces no ayuda a su prójimo, ni a su hermano. ¿Sabes por qué? Preguntémonos algo. ¿A quién dejaron medio muerto? A un judío, ¿cierto? ¿Quiénes pasaron por allí? Primero pasó un sacerdote. Los sacerdotes eran aquellos que presentaban las ofrendas en el templo. Eran quienes llevaban a cabo el culto matutino y vespertino. Eran los líderes de Israel. ¿Quién más pasó por allí? Un levita. El levita se acercó por curiosidad para saber lo que había sucedido. Él se detuvo y miró al herido. Sabía que era lo que tenía que hacer, pero al ver sus heridas le pareció desagradable atenderlo. Se arrepentía de haber pasado por allí. ¿Quiénes eran los levitas? Los levitas eran aquellos que servían en el templo. Recuerda que los levitas fueron elegidos para el servicio en el templo. O sea, ellos conocían la ley de Dios y la interpretaban también. Ellos practicaban la palabra de Dios. ¿Te das cuenta?
El herido necesitaba de la misericordia y la bondad de los levitas. Es que el herido también pertenecía al pueblo de Dios. Y Dios había guiado al sacerdote y al levita a lo largo del camino hacia donde estaba el herido de muerte. O sea, el pueblo no obedecía las órdenes de Dios. Ahora, las órdenes de practicar la bondad no solamente eran para los humanos, sino que también se debían atender a los animales, que no pueden expresar con palabras sus necesidades y sufrimientos. Y así lo dice Éxodo, en el capítulo 23, versículo 5. Si ves un asno caído bajo el peso de su carga, no lo dejes así, ayúdalo, aunque sea de tu enemigo, dijo el Señor. Entonces, fíjate, ni el sacerdote ni el levita socorrieron al herido. Pero ahora llegaría un extranjero, un samaritano, que en lugar de mirarlo y hacerse preguntas, actúa sin indagar si era su amigo o su enemigo. Solo le bastó ver a una persona sufriendo que necesitaba de urgente ayuda. Incluso no le importó si a él también lo atacaban los ladrones. Ahora, ¿qué hubiera pasado si el samaritano hubiera sabido que era judío? Seguramente en lugar de ayudarlo lo hubiera insultado o despreciado, ¿cierto? Pero en esos momentos no había tiempo para los rencores. ¿Qué hizo el samaritano? Él le limpió las heridas, lo curó, lo vendó, lo cubrió con sus propias vestimentas y lo subió a su cabalgadura y lo llevó a un hospedaje para que descanse. El traslado en la cabalgadura era muy lento y con mucho cuidado era transportado, de tal manera que el movimiento no lo hiciera sentir el dolor de sus heridas y no produjera tanto dolor. ¿Qué más hizo el samaritano? El samaritano lo cuidó con mucho cariño, con mucho amor, y estuvo durante toda la noche con él. ¿Quién hizo todo esto? Su enemigo. ¿Ves? Acuérdate que judíos y samaritanos se odiaban porque los samaritanos eran mestizos. O sea, los samaritanos se casaban con extranjeros y no observaban estrictamente la ley. ¿Ves? Ellos, los judíos, observaban la ley mosaica y por eso odiaban a los samaritanos. Fíjate, algunos estudios dicen que si un judío que comiera alimentos preparados por un samaritano cometía una ofensa tan grave contra Dios, que era como comer carne de cerdo. Los samaritanos tenían otros dioses. Entonces, para el judío, el samaritano era inmundo. Por eso que a Jesús lo compararon con un samaritano. ¿Qué le dijeron los judíos a Jesús? ¿Qué nos dice Juan capítulo 8, versículo 48? Respondieron entonces los judíos y le dijeron: ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Eso era causa de odio por parte de los judíos. Tal era el odio de los judíos que tenían hacia los samaritanos, que para llegar hasta Galilea tenían que cruzar el otro lado del Jordán para no ver a los samaritanos. ¿Te das cuenta? Fíjate, a pesar de ser odiados por los judíos, los samaritanos tenían una mejor visión sobre la venida del Mesías. Ellos creían en la pronta venida del Salvador. ¿Qué dijo la mujer samaritana cuando se encontró con Jesús? Le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Dice el libro de San Juan capítulo 4, versículo 25. Mis queridos hermanos, Jesús nos dice que nuestro prójimo no es aquel que pertenece a la misma iglesia o fe, no solamente son ellos. La bondad no ve raza, color o clase. La misericordia y la bondad es para toda persona que necesita nuestra ayuda, porque todos somos creación de Dios. Y el Señor ha ordenado
amarnos como hermanos y ayudarnos de una manera genuina, así como Él nos ha amado. Vamos a la respuesta. ¿Qué hizo un samaritano al ver un hombre herido? Tuvo misericordia, lo curó y cuidó de él. ¿Por qué la relación entre judíos y samaritanos era tan hostil? Por sus diferencias religiosas y por su raza. Pregunta número 3. Estamos estudiando el subtítulo Bondad Genuina. ¿Qué provisión adicional hizo este hombre extraordinario? Vamos a estudiar el libro de Lucas capítulo 10, versículo 35. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. A ver, la historia del buen samaritano presenta 4 elementos. Primero, el ladrón, que no respeta la vida ni la propiedad ajena, y razona diciendo: lo que tú tienes es mío. Segundo, el sacerdote. Él solo pensaba en las ceremonias y rituales que no pueden salvar al ser humano. Este hombre lo mira y dice: lo que yo tengo es mío. O sea, es un hombre egocéntrico, que no tiene bondad, es duro y egoísta, que se desentiende de todo sufrimiento y necesidad ajena, a pesar de conocer la ley de Dios. Tercero, el levita, que se asemeja al sacerdote, no tiene misericordia del necesitado. Ahora, ¿qué excusas pudieron haber pensado tanto el sacerdote como el levita? Ya dijimos que pensaban en sus ceremonias y rituales, ¿cierto? ¿Qué habrán pensado en ese momento? Quizás habrían pensado: bueno, el camino es peligroso para detenerme. Si lo hago, me pueden asaltar a mí también y me pueden dejar medio muerto, tal cual lo han dejado a este varón. ¿Qué más habrían pensado? ¿No será una emboscada? Tengo que llegar al templo para realizar mi servicio a Dios. Mi familia me espera en casa. Eso es lo que pensaban. Alguien debe ayudar a ese hombre. Yo no puedo hacerlo porque me voy a ensuciar con sangre y así no puedo ir al templo. ¿Qué más excusas podían haber estado pensando? No sé cómo curarlo. Y si lo empeoro, está al borde de la muerte. Es un caso perdido. Estoy solo y no tengo quien me ayude. Solamente puedo orar con él. Al final, es su problema por haber pasado por un camino peligroso. ¿Y sabes qué, mi hermano? Lo más triste que pudo haber pensado este levita es: nunca pidió ayuda. ¿Y cuál es el cuarto elemento aquí? Es el buen samaritano, que es la persona que dice: lo que tengo te pertenece. Este es el verdadero cristiano, que dice: si lo que tengo te ayuda, te lo doy con mucho cariño. Mis hermanos, todas las cosas pertenecen a Dios y nosotros solamente somos sus administradores. Y el verso lo dice con toda claridad. Lucas capítulo 10, versículo 35 dice: otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gaste de más, yo te lo pagaré cuando regrese. El samaritano cuidó a su prójimo toda la noche. Pero eso no fue todo. Al día siguiente, temprano por la mañana, cuando el enfermo había mejorado, y antes que el samaritano prosiguiera su viaje, este bondadoso varón sacó 2 monedas de plata, o 2 denarios, y se las dio al dueño del alojamiento. Y también hizo provisión para el paciente. Cuídemelo, dijo. Y lo que gaste usted de más, se lo pagaré cuando yo vuelva. En eso consiste la bondad genuina. ¿Te das cuenta? Mis hermanos, son aquellos que se compadecen de los demás a quien Jesús los presenta como observadores de los mandamientos. Y son ellos quienes tendrán vida eterna. Cristo es capaz de vendar
a los que tienen el corazón destrozado, de ocuparse al pecador perdido y que está medio muerto, que está perdido y controlado por sus maldades y pecados. Cristo es el buen samaritano y es el único que puede ayudarnos. Hoy, mis hermanos, el mundo está en la misma condición del hombre herido de muerte, que cayó entre ladrones y necesita nuestra ayuda. El mundo necesita a Cristo y nosotros tenemos el deber de ayudarlo. Entonces, cuando venga el Señor, tendremos nuestra recompensa, que es mucho más grande que todo lo que podemos imaginar. Es mucho más grande de todo lo que podemos pasar. Dios nos llama a involucrarnos en el trabajo de Él. No debemos ser indiferentes ante la necesidad que el mundo tiene de Cristo. El llamado de hoy es a seguir haciendo lo que el buen samaritano ya comenzó. Eso es lo que debemos hacer. Y en eso debemos centrarnos, mis queridos hermanos. ¿Cuál sería aquí la respuesta? ¿Qué provisión adicional hizo este hombre extraordinario? Entregó 2 denarios o 2 monedas de plata al dueño del hospedaje para que lo cuide, y si faltaba, él lo pagaría a su regreso. Pregunta número 4. Estamos estudiando bondad genuina. ¿Qué responsabilidades y beneficios tenían los sacerdotes levitas de Israel? Vamos a estudiar el libro de Números, capítulo 18, versículos del 1 al 4. Entonces el Señor dijo a Aarón: tú y tus hijos y tu casa paterna contigo llevaréis la culpa en relación con el santuario, y tú y tus hijos contigo llevaréis la culpa en relación con vuestro sacerdocio. Mas también a tus hermanos, la tribu de Leví, la tribu de tu padre, haz que se acerquen para que se junten contigo y te sirvan, mientras que tú y tus hijos contigo estéis delante de la tienda del testimonio, y atenderán a lo que tú ordenes y a las obligaciones de toda la tienda, pero no se acercarán a los utensilios del santuario y del altar para que no mueran, tanto ellos como vosotros, y ellos se juntarán contigo y atenderán a las obligaciones de la tienda de reunión para todo el servicio de la tienda, pero ningún extraño se acercará a vosotros. Números capítulo 18 versículos 19 y 20 dice: todas las ofrendas elevadas de las cosas santas que los hijos de Israel ofrecieren a Jehová, las he dado para ti, y para tus hijos, y para tus hijas contigo, por estatuto perpetuo. Pacto de sal perpetuo es delante de Jehová, para ti y para tu descendencia contigo. Y Jehová dijo a Aarón: de la tierra de ellos no tendrás heredad, ni entre ellos tendrás parte. Yo soy tu parte y tu heredad en medio de los hijos de Israel. Mis queridos hermanos, Dios nunca otorga autoridad sin responsabilidad. Cuando Dios entrega a alguien el liderazgo, espera que otros se sometan a él, cada cual en su orden. También el Señor otorga una responsabilidad a cada alma. ¿Te das cuenta? Los sacerdotes tenían autoridad, pero también tenían responsabilidad. Mi querido amigo, nadie puede tener autoridad sin que tenga responsabilidad. Los sacerdotes eran responsables del templo y del sacerdocio, y sus funciones eran específicas. Es decir, que los sacerdotes, Aarón, sus hijos y sus descendientes tenían autoridad sobre el pueblo. ¿Te das cuenta? Y eran responsables ante Dios de llevar el pecado del santuario y el sacerdocio. ¿Y eso qué significa? Significa que pertenecían a la clase elegida para representar a Dios ante el pueblo. Por tanto, se debían compadecer de los ignorantes y extraviados. Ellos debían ser ejemplo para el pueblo y debían ser guías para las almas
al conocimiento del gran amor de Dios hacia la humanidad. Entonces el Señor dijo a Aarón: tú y tus hijos y tu casa paterna contigo llevaréis la culpa en relación con el santuario. Y tú y tus hijos contigo llevaréis la culpa en relación con vuestro sacerdocio, dice Números, capítulo 8, versículos 1. Los descendientes de Aarón podían ser sacerdotes, ¿cierto? Ellos debían predicar la palabra de Dios, dirigir los ritos y cultos y enseñar la fe que profesan, entre otras. También debían ser consuelo para los afligidos y proporcionar ayuda y ser guías espirituales a quien la necesite. Ahora, los levitas tenían responsabilidades. Recuerda, mi querido hermano, que la tribu de Leví fue elegida para servir en el tabernáculo y cada uno de ellos tenía sus propias responsabilidades. O sea, toda la tribu de Leví tenía un llamado especial para ayudar a Aarón y también a los sacerdotes. Aunque los levitas eran las personas de apoyo para el ministerio de los sacerdotes, ellos no ocupaban una posición destacada, pero eran importantes para su servicio entre los bastidores. Acuérdate que cada uno de ellos tenían funciones respecto al tabernáculo. Uno lo desarmaban al tabernáculo, otros cargaban el arca, mientras que otros se encargaban de llevar los demás objetos, y así sucesivamente. ¿Ves? Los levitas estaban bajo las órdenes de Aarón y también de sus descendientes. Es por eso que los versos del 2 al 4 dicen: mas también a tus hermanos, la tribu de Leví, la tribu de tu padre, haz que se acerquen para que se junten contigo y te sirvan, mientras que tú y tus hijos contigo estéis delante de la tienda del testimonio, y atenderán a lo que tú ordenes y a las obligaciones de toda la tienda, pero no se acercarán a los utensilios del santuario y del altar para que no mueran, tanto ellos como vosotros, y ellos se juntarán contigo y atenderán a las obligaciones de la tienda de reunión para todo el servicio de la tienda, pero ningún extraño se acercará a vosotros. Los levitas no podían usurpar las funciones de los sacerdotes. También cada uno de nosotros tiene sus propios dones que el Señor les ha dado. Y cada llamamiento es particular uno de otro. Así lo dice 1 Corintios capítulo 12, versículo 7. Fíjate, el Señor bendice a todos aquellos que obran de acuerdo a sus órdenes. Los sacerdotes y levitas eran bendecidos por el Señor Jesucristo. Y así lo dice Números, en su capítulo 18, versículos 19 y 20. Todas las ofrendas elevadas de las cosas santas que los hijos de Israel ofrecieran a Jehová, las he dado para ti, y para tus hijos, y para tus hijas contigo, por estatuto perpetuo. Pacto de sal perpetuo es delante de Jehová para ti, y para tu descendencia contigo. Y Jehová dijo a Aarón: de la tierra de ellos no tendrás heredad, ni entre ellos tendrás parte. Yo soy tu parte y tu heredad en medio de los hijos de Israel. Las bendiciones son grandiosas. Dios entregó todas las ofrendas para que puedan vivir de ellas. O sea, los levitas no trabajaban. El servicio era exclusivo en el templo. Es por eso que los hebreos daban sus diezmos, ¿cierto? Porque de eso vivían los levitas y servían en el templo. O sea, servían de acuerdo a sus dones. Unos cantaban, otros se dedicaban a la limpieza y así, mientras que los sacerdotes se dedicaban al ministerio sacerdotal. Ellos eran privilegiados al predicar la palabra de Dios. También nosotros somos muy privilegiados de hacer la obra del Señor. ¿Y cuál era la obra que tantos sacerdotes levitas debían hacer? Y también nosotros debemos hacer. ¿Sabes cuál es? Es lo que Cristo hizo cuando estuvo en la tierra. El Señor Jesús dijo en Lucas capítulo 4, versículo 18: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar la buena noticia a los pobres. Me ha enviado a proclamar que los cautivos serán liberados, que los ciegos verán, que los oprimidos serán puestos en libertad. Eso es lo que nosotros debemos proclamar, mis queridos hermanos. Por eso servimos al Señor. Entonces, mis queridos amigos,
tenemos mucho que aprender. No solo debemos ser oidores de la palabra, sino debemos practicar el Evangelio. Esa palabra bendita debe ser convertida en acciones de bondad y de misericordia. ¿Cuál sería aquí, mis hermanos, la respuesta? ¿Qué responsabilidades y beneficios tenían los sacerdotes y levitas de Israel? Los sacerdotes tenían la responsabilidad de responder ante Dios por las atenciones al pueblo, mientras que los levitas ayudaban en el servicio sacerdotal. Tanto sacerdotes como levitas vivían de las ofrendas, de los diezmos entregados a Dios, por su exclusividad en el servicio del templo. Pregunta número 5. Estamos estudiando el subtítulo Bondad Genuina. ¿Qué actitud tuvo el sacerdote cuando pasó junto al hombre herido que yacía en el camino? Vamos a estudiar el libro de Lucas, capítulo 10, versículo 31. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino, y viéndole pasó de largo. Hebreos capítulo 13, versículo 16 dice: no se olviden ustedes de hacer el bien y de compartir con otros lo que tienen, porque estos son los sacrificios que agradan a Dios. En la parábola del buen samaritano, el Señor emplea un personaje despreciado por ellos para mostrar a los líderes religiosos que vivían en un tremendo error. La parábola es muy realista, es muy ilustrativa y reveladora, y el método es muy didáctico. Es un ejemplo expresivo, penetrante, pero a su vez es también un mensaje exigente. El Señor, a través del profeta Oseas, capítulo 6, versículo 6, decía: porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos, decía nuestro Señor Jesucristo. El Señor dice que la bondad y la misericordia son las virtudes que llevan a sus hijos a vivir en santidad y a ser piadosos. Enseña que el amor, como espíritu de la ley, es mucho más importante que cumplir la letra de la ley. O sea, el pueblo era legalista y no se ocupaba de la misericordia para con el prójimo. Ellos decían que cumplían la ley, pero no practicaban el amor al prójimo, ¿no es cierto? Que es lo que mandaba la ley. Eso era lo que sucedió al sacerdote, que vio al herido y pasó de largo. Lucas capítulo 10, versículo 31 dice: aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino, y viéndole pasó de largo. La actitud del hombre de leyes fue inadecuada, porque es su deber como sacerdote dar el ejemplo de ayuda al necesitado. El sacerdote, al ver al hombre herido, se desvió del camino y siguió de largo sin compadecerse, sin sentir empatía ni solidaridad. Dicho en otras palabras, al sacerdote no le importó la vida de su prójimo. Observa lo que dice el texto de nuestra hermana Elena G. de White. El sacerdote y el levita habían ido a adorar al templo, cuyo servicio fue indicado por Dios mismo. El participar en ese servicio era un noble y exaltado privilegio, y el sacerdote y el levita creyeron que, habiendo sido así honrados, no les correspondía ministrar a un hombre anónimo que sufría a la orilla del camino. Así descuidaron la especial oportunidad que Dios les había ofrecido como agentes suyos, de bendecir a sus semejantes. Dicho en otras palabras, es como si en estos tiempos uno de nuestros pastores dijera: mi misión es solamente predicar el evangelio, más que ayudar al necesitado. ¿Te das cuenta? El sacerdote tuvo pensamientos que no estaban acordes con la voluntad de Dios. Sus pensamientos justificaban sus acciones inadecuadas para con su prójimo. Los elegidos para el servicio levita no tenían excusa para mostrar su indiferencia y su dureza de corazón. Sabemos que para la misericordia y la bondad no hay ley, ¿cierto? Para los frutos del Espíritu no hay ley, dice el apóstol Pablo. Entonces, era su deber atender casos como el de este hombre herido de muerte. ¿Ves? Mis hermanos,
Cada oportunidad que Dios nos presenta de hacer el bien es para nosotros una gran oportunidad de demostrarle al Señor el amor genuino que tenemos hacia Él y también a nuestros semejantes. Y Pablo lo aconseja en Hebreos capítulo 13, versículo 16. No se olviden ustedes de hacer el bien y de compartir con otros lo que tienen, porque estos son los sacrificios que agradan a Dios. Cuando el siervo de Dios inicia un verdadero camino a Cristo, muestra signo de bondad, de misericordia. Es decir, lleva los ojos puestos en Jesús. Cada uno de nosotros, aunque sea con algo pequeño, debemos ayudar al prójimo, por amor a Dios y por obediencia a su ley. Eso es lo que requiere el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo no requiere otro tipo de sacrificios. El Señor Jesucristo quiere misericordia, mis queridos hermanos. ¿Cuál sería aquí la respuesta? ¿Qué actitud tuvo el sacerdote cuando pasó junto al hombre herido que yacía en el camino? Se mostró indiferente con el herido de muerte. No lo atendió. Pregunta número 6. ¿Qué hizo el levita cuando pasó junto al herido? Vamos a estudiar el libro de San Lucas, capítulo 10, versículo 32. Asimismo, un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Deuteronomio capítulo 15, versículos del 7 al 8 dice: Cuando haya en medio de ti menesteroso de alguno de tus hermanos, en alguna de tus ciudades, en la tierra que Jehová tu Dios te da, no endurecerás tu corazón, ni cerrarás tu mano contra tu hermano pobre, sino abrirás a él tu mano libremente, y en efecto le prestarás lo que necesite. El anhelo de Dios es que practiquemos la misericordia con nuestros hermanos. El Señor quiere que la gente venga a Él y experimente su amor y se encuentren limpios. Cristo dijo a los fariseos que criticaban su misericordia: id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos sino a pecadores al arrepentimiento. Eso dice el libro de Mateo capítulo 9, versículo 13. Sin embargo, el acto del hombre levita fue reprochable, porque no tuvo compasión, no se compadeció de alguien que necesitaba urgente ayuda. El levita, al igual que el sacerdote, restó importancia al hombre herido de muerte. Se volvió y siguió de largo, dice el verso, sin prestarle ninguna ayuda. Mi querido hermano, cuando no existe el deseo de ayudar, cualquier cosa puede ser bueno para justificar la falta de bondad. Recuerda que el levita era de la misma tribu que el herido, y el texto profético dice que todo el cielo miró cuando el levita pasaba por el camino, para ver si su corazón podía ser tocado por la humana aflicción. Cuando contempló al hombre, quedó convencido de lo que debía hacer, pero como no era un deber agradable, deseó no haber pasado por este camino. O sea, el levita se lamentaba haber pasado por allí. Para él, le hubiera sido mejor no haber tomado ese camino, o en todo caso, debió haber pasado en otro momento. ¿Te das cuenta? El levita era conocedor de la ley del Señor, era un ministro de las cosas sagradas. Sin embargo, se fue por otro lado. Se hizo el desatendido. Pero, claro, seguramente pensarás, pero, hermano, ¿será que en este tiempo ya no sucede eso? Pues déjame decirte, mi querido amigo y hermano, con mucha tristeza, que hoy también existen muchos levitas y sacerdotes que no toman conciencia de lo que el Señor dice. Aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Podemos ser muy sabios en la palabra de Dios, pero nuestro corazón está muy lejos de la misericordia. Entonces, mira, el conocimiento nos salva. Son los frutos del Espíritu quienes salvan.
la misericordia, la bondad, la paciencia, la humildad, etc. ¿Ves? Deuteronomio capítulo 15, versículos 7 y 8 dice: cuando en algunas de las ciudades de la tierra que el Señor tu Dios te da, veas a un hermano hebreo pobre, no endurezcas tu corazón, ni le cierres tu mano, antes bien tiéndele la mano y préstale generosamente lo que necesite. ¿Qué significa endurecer el corazón con tu hermano? Significa actuar como el levita. El levita fue llevado por la curiosidad para conocer lo ocurrido. Se detuvo y vio al hombre que sufría. ¿Él conocía la palabra de Dios? Claro que conocía la palabra de Dios. Y también conocía sus deberes para con el prójimo. El levita se había familiarizado con las órdenes del Señor. Pero aquí había un detalle. El levita no las ponía en práctica. ¿Y eso a qué se debía? Eso era porque tergiversaban la ley de Dios. Se educaron en la escuela del egoísmo, en la escuela de ideas estrechas y exclusivistas. Entonces, cuando estaba frente al hombre herido, no supo distinguir si pertenecía o no a su nación. El mal pensamiento fue veloz en llegar a su cabeza, que pensó que era uno de sus enemigos, un samaritano, ¿te das cuenta? Entonces, su reacción fue endurecer su corazón y simplemente se alejó del lugar. Mis queridos hermanos, nuestro Señor anhela que sintamos misericordia por las almas, por todas las almas que están perdidas. Él quiere que amemos al prójimo, que le hablemos de Cristo, que le hablemos de su sacrificio y lo presentemos como su Señor y Salvador. ¿Cuál sería aquí la respuesta? ¿Qué hizo el levita cuando pasó junto al herido? Sencillamente endureció su corazón y pasó de largo. Pregunta número 7. Hemos llegado a la última pregunta de la lección. El subtema dice maravillosa amabilidad. ¿Qué ejemplo tenemos de nuestro Señor Jesús? Vamos a estudiar el libro de los Hebreos, capítulo 4, versículo 15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo, como nosotros, pero sin pecado. A ver, Cristo no solamente contaba una historia, sino que él mismo se representó como un samaritano, a quien los judíos odiaban. Pero además de ellos, el Señor expresaba una gran profecía. Jesús es el buen samaritano. Y el herido es el hombre a quien Satanás, el gran delincuente, ha engañado, lo ha herido de muerte, lo ha robado, le ha arruinado la vida y lo ha abandonado para que muera. Pero el Señor Jesucristo, el buen samaritano, se compadeció de nuestra condición. Jesús dejó su gloria para venir a redimirnos a cada uno de nosotros. Cada alma estaba herido de muerte y a punto de morir, pero el Señor vino, sanó nuestras heridas, nos cubrió con su manto de justicia, nos proveyó un refugio seguro e hizo completa provisión para nosotros a sus propias expensas. Y cuando regrese, pagará a cada uno lo que haya gastado por cuidar a su prójimo. Es por eso que Hebreos capítulo 4, versículo 15 dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo, como nosotros, pero sin pecado. Mi querido amigo, Dios quiere misericordia. El Señor quiere bondad para con el prójimo. El Señor no quiere sacrificios. Nosotros no tenemos que arrodillarnos en clavos de acero o pagar promesas caminando descalzos por kilómetros, envueltos en vestiduras terrenales. No, así lo hacen muchas veces en el mundo, porque según dicen ellos, es una promesa y un sacrificio para Dios. Nuestro Señor Jesucristo valora cada acto de bondad que hagamos con nuestro prójimo. El Señor requiere amabilidad para con nuestros hermanos. Sabes, mi querido
amigo, en todo el universo no hay nadie quien se interese por nosotros. Solo Cristo, el Dios de Israel, es quien conoce nuestra vida y nos mira lleno de compasión, lleno de ternura, lleno de simpatía. Él está con nosotros en todo momento, en los desánimos, en las aflicciones, en las pruebas, en las tentaciones, en nuestras tristezas. Solamente en el Señor Jesús, en nuestro gran pastor, encontraremos la más profunda, la más rica y la más confortadora simpatía. Cristo dijo en el libro de San Juan capítulo 13 versículo 34, así que ahora les doy un nuevo mandamiento: ámense unos a otros, tal como yo los he amado. Ustedes deben amarse unos a otros. Mis hermanos, esta es la orden del Señor. Y hagamos tal cual Él ordena. Jamás actuemos por nuestra propia cuenta o pensando que con nuestro propio esfuerzo lograremos alcanzar el objetivo trazado. Solamente con la ayuda del Señor Jesucristo seremos vencedores. Actuemos pensando que todo le pertenece a Cristo. La humildad, la bondad, la amabilidad, la paciencia, la obediencia. Lo único que debemos hacer nosotros es pedirla. Y nuestro Señor, que es tan bondadoso y misericordioso, con mucha amabilidad, nos va a dar, mis queridos hermanos, lo que nosotros pidamos. ¿Cuál sería aquí la respuesta? ¿Qué ejemplo tenemos de nuestro Señor Jesús? Su genuina bondad y su amabilidad. Mis hermanos, hoy hemos estudiado la parábola del buen samaritano y cómo a través de este ejemplo el Señor nos llama a ser bondadosos y misericordiosos, no solamente con los hermanos de la iglesia, sino con todas las personas de cualquier raza o religión. La lección nos muestra que practicando la bondad genuina, estamos amando tanto a nuestro prójimo como a Dios. La historia muestra al gran ladrón Satanás, al hombre herido de muerte, al ser humano a quien el diablo ha robado, ha herido y lo dejó al borde de la muerte. Pero también nos muestra cómo el mismo Señor Jesús se representa como el buen samaritano. Cristo se despojó de su trono para venir a salvarnos del terrible ladrón que ha herido de muerte al mundo. Nuestro Señor Jesucristo, demostrando su maravillosa amabilidad, ahora intercede por nosotros ante Dios Padre. Él ha dejado provisión para que sus siervos puedan curar las heridas de un mundo que está golpeado por el mal, pero que cuando venga en su gran gloria, pagará a todos por haber socorrido a sus hijos que necesitaron ayuda y fueron atendidos con mucho amor cuando lo necesitaron. El Señor nos educa en cada historia y en esta parábola nos enseña a abandonar nuestra preocupación por nosotros mismos, pero nos insta a estar atentos a la necesidad de los demás, a compartir nuestro tiempo, talentos y tesoro con el prójimo. Es ayudar a los necesitados. Este es el mejor sacrificio que requiere Cristo. Y es también el significado de amor a Dios y amor al prójimo. Es devolver a Dios todos los dones y bienes que nos ha dado al compartirlos con generosidad, con bondad y con amabilidad con el prójimo. Esto es la justicia que requiere Dios. Entonces, mis hermanos, esta enseñanza responde a dos preguntas: ¿qué es el amor y quién es mi prójimo? El tema nos dice que el amor es acción y mi prójimo es todo aquel que necesite mi ayuda. Dicho en otras palabras, no podemos decir que amamos a Dios con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser, con todas nuestras fuerzas y con toda nuestra mente, si es que no amamos al prójimo como a nosotros mismos. Muchas bendiciones a todos mis hermanos en el mundo entero, en el nombre de Jesús. Amén. Qué bello el mensaje que hemos podido escuchar hoy.
Qué hermoso es saber la bondad que Dios tiene hacia nosotros y ojalá que podamos compartir esta bondad hacia los demás y la podamos mostrar no solo con nuestras palabras, sino también con nuestras acciones. Para terminar este programa me gustaría hacer una oración. Acompáñame. Padre Celestial, te damos gracias porque nos enseñas a ser bondadosos con los demás. Te pedimos que nos ayudes a poder matar esa indiferencia que está en nuestros corazones para que podamos ser cada día más semejantes a ti. En nombre de Jesús, amén. Los esperamos en el próximo programa. No olviden compartir esta lección con sus amigos, con las personas que conocen y asistir este sábado a su iglesia para poder estudiarla con los demás hermanos.